Dios los bendiga a todos mis amados hermanos, muy buenas noches, me alegra tener la oportunidad de volver a estar con ustedes, de poder compartir en esta noche la palabra de Dios, la palabra de vida. Sabemos que es nuestra prioridad y nuestra gran necesidad poder escuchar cada día, meditar en la palabra del Señor, edificarnos como Dios lo ha mandado, como Dios nos ha ordenado en su bendita y gloriosa palabra. Que nos edifiquemos cada día, que crezcamos cada día en la gracia del Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, quiero invitarles en esta noche que podamos presentarnos delante del Señor. Le demos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, nos ha traído hasta aquí, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Hemos sido bendecidos, ayudados, sustentados, favorecidos por el bien y la misericordia del Señor. Se cumple la palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Soberano Dios, Señor nuestro, te damos gracias en tu Hijo Jesucristo por darnos la vida, Señor, por darnos este momento que tenemos para recibir de ti el pan de vida eterna, Señor, para sustentar nuestra alma, nuestra vida, para alegrarnos en ti, en tu palabra, Señor, para llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu, para que cada día podamos, Señor, perseverar en tu camino y ser firmes, fieles a ti en tu palabra, más cuando vemos que aquel día tan grande se acerca, que tu venida está a las puertas, Señor, como nos compartía nuestro hermano en esta mañana, Señor. Gracias por esta oportunidad. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos. Muéstranos, Señor, tu palabra, muéstranos tu voluntad y permítenos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, poder llevar frutos siendo hacedores de tu bendita y gloriosa palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados, la enseñanza en esta noche está basada en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7. El hermano también, David, llevó la palabra en San Juan. Es un libro precioso, maravilloso, es un evangelio hermoso. Allí nos habla mucho acerca de la fe, de creer en el Señor Jesucristo, creer en su verdad, creer en su palabra. Y en esta noche quiero compartir esa palabra que dice allí en Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 38. Pero quiero leer desde el versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, y venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Gloria al Señor. Oh, amados hermanos, el Señor Jesús está en la fiesta. Esta es la fiesta. Usted puede leer el capítulo 7 y nos habla allí de la incredulidad de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sube a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo expresaba gratitud y no se olvidaban que por 40 años ellos habían estado en el desierto. El Señor había sido su protector, su proveedor, su cuidador, y celebraban y tenían esa gratitud. Era la gran fiesta, era una gran fiesta en la cual ellos hacían memoria de estas bondades y misericordias del Señor. Y podemos imaginarnos al Señor Jesucristo allí. Dice la Escritura que Él puesto en pie, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Allí vemos al Señor Jesucristo en medio de la multitud, en medio de esa fiesta. Es como si usted estuviera en una reunión de una multitud, en una fiesta, y usted se pone en pie y alza la voz y hace que todo le escuchen. El Señor Jesucristo tiene algo que transmitir allí, transmitirnos a nosotros, y Él aprovecha el momento, aprovechan que están expresando una gratitud a ese Señor, que han ido a la fiesta, pero el Señor quiere expresarles algo muy importante, mis amados hermanos. Porque lo que había ayer era una fiesta religiosa. Había una fiesta, se hacía memoria del Señor. Pero el Señor quiere manifestar algo, y el Señor le dice, se pone en pie y dice: el que, si alguno tiene sed, venga y beba. Venga a mí y beba, porque Él es el agua de vida eterna. Su palabra es agua de vida. Y el versículo 38 dice:
le dice, el que cree en mí, y le llamó a creer en él, a creer en su palabra. Pero ¿de qué manera le llamó a creer en él Jesucristo? El que cree en mí, como dice la Escritura, mis amados hermanos. Mucha gente dice hoy creer en Dios y hacerlo correctamente, seguir a Jesús de acuerdo a su religión. Se ha hecho hoy en día muy fácil y muy popular creer en la mayoría, creer, mis amados hermanos, que en la mayoría de los casos no es más que un sentimiento mental, un asentimiento mental de las personas. O sea, sin ningún creer en el Señor, sin ningún compromiso con Dios. Y cuando uno dice creer en el Señor sin ningún compromiso, o sea, no de acuerdo a la Escritura, mi amado hermano, pues no va a afectar la vida de la persona. Cuando el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, el Señor nos remite a la palabra, de una vez nos lanza directo a la palabra. Para creer en el Señor Jesucristo necesitamos verdaderamente, creer verdaderamente, genuinamente, necesitamos basar nuestra fe en lo que dice la Escritura, lo que dice de Cristo y lo que Dios nos dice acerca de Él y acerca de nosotros. Debemos creerlo. Entonces, cuando la persona, muchas personas, por un sentimiento mental, por una emoción, dicen, bueno, yo creo en el Señor, pero es una mentira, es un engaño, porque su vida no ha sido afectada por la Escritura. Y la Escritura es la que afecta nuestra vida, la que cambia nuestro interior, la que transforma la vida del ser humano. Mientras que el hombre dice creer y no conforme a la Escritura, no va a afectar su vida interior, no va a haber un compromiso real y verdadero de nuestro Señor al seguirle, al fijar la mirada en Él y al anclar su alma en Él, en su palabra, en su evangelio. No tendrá ningún compromiso serio cual vaya a afectar, comprometer, transformar su vida, su interior. Amados hermanos, y cuando la persona dice creer pero no es afectada interiormente y no hay un compromiso en ella, esto no es creer conforme a la Escritura. Entonces tenemos que aclarar y definir qué es no creer conforme a la Escritura. No creer conforme a la Escritura es no seguir el mandato y la instrucción divina que el Señor nos ha dado. Y tenemos que poner sobre la mesa, hacer las dos comparaciones. Creer, ¿qué es verdaderamente creer conforme a la Escritura y qué no es conforme a la Escritura? Ahora, el Señor Jesucristo, ¿dónde está? Volvemos al momento donde está el Señor Jesucristo. Él está en esa gran fiesta y una gran multitud. Pero muchos de los que habían allí no creían en el Señor, no le creían que Él era el Hijo de Dios. No le creían que era el Salvador del mundo. No creían en lo que Él les señalaba, lo que Él les apuntaba, a lo que Él les enseñaba. No le creían. Y Él se para de esta manera y entonces es cuando dice el que cree en mí. El que dice creer en mí. El que piensa creer en mí. Lo creerá conforme a la Escritura. Ese es el fundamento. Esa es la base de nuestra creencia, de nuestra verdadera fe, genuina y verdadera, mis amados hermanos. Dice, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso significa una vida abundante del Dios, del Espíritu, una vida transformada, una vida llena de frutos, una vida de paz, de libertad, de gozo en el Señor, en su presencia. Mis amados hermanos, bien, el propósito central del Evangelio según San Juan no es más otro que enseñarnos a creer en nuestro Señor Jesucristo, pero enseñarnos a creer a través de la Escritura. Vuelvo y le repito, usted puede estar creyendo y diciendo yo creo en el Señor, pero no quiere decir que está creyendo conforme a la Escritura, porque creer conforme a la Escritura, vuelvo y le señalo, creer conforme a la Escritura trae compromiso y trae una transformación, una conversión, una vida nueva en la persona.
Si no creemos conforme a la Escritura, simplemente somos religiosos. Y eso tenemos que derribarlo y mirarlo también a través de la palabra. Quiero invitarles en el capítulo 20, según San Juan, capítulo 20. Versículo 30. El versículo 30 dice así la palabra del Señor. Hizo además Jesús muchas cosas, muchas otras señales, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, el Señor Jesucristo hizo tantas cosas extraordinarias y maravillosas que no cabrían, dice aquí. Pero estas que se han escrito, dice la palabra, pero estas se han escrito para que creáis. Óyese bien, estas cosas, esto se nos ha dejado escrito para que creamos en ¿quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que no cree conforme a la Escritura no tiene vida en Cristo. Usted ve que el mundo predica, el mundo dice: yo creo en Jesús, creo en Dios, creo que Jesús es Salvador, pero simplemente es un acto de religiosidad. ¿Por qué? Porque debe ser conforme a la Escritura. Tú y yo no podemos creer fuera de la Escritura en Jesús. Si nosotros creemos fuera de la Escritura, fuera de lo que el Señor nos manda y nos ordena, simplemente somos religiosos. Recuerde que había una multitud allí. Y esa multitud escuchaba, estaban celebrando una fiesta religiosa. Pero el Señor les exhorta y les habla. Todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, Él les habló de su agua de vida, de su palabra. Y el que cree realmente en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Será una vida abundante por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo que habíamos de recibir. Entonces se hace necesario fijar nuestra mirada, fijar nuestro corazón en la palabra. Muchas personas contienden con la palabra, contienden con Dios, menosprecian su palabra, pero dicen creer en Dios. Censuran a Dios por su palabra. Critican al Señor por su palabra. Critican a los creyentes por la palabra. Pero es la palabra de Dios. Es en lo que hemos creído, porque no hay otra manera verdadera de creer en el Señor Jesucristo. Y vamos a ir, mis amados hermanos. La palabra de Dios también nos señala de esta manera en Romanos. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 8. Allí nos revela cómo creyeron los discípulos al Señor. Allí está revelado cómo creyeron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 17, 8. Dice, San Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Las palabras que tú me diste, o sea la Escritura, Dios nos está dejando la Escritura, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Para poder conocer al Señor y creer en Jesucristo, se hace necesario creer en lo que nos ha dejado escrito. Tú no puedes creer por un asentimiento, por una emoción. Tú no puedes creer en el Señor, decir, bueno, como mi padre es creyente, yo creo que también soy creyente. Tú no puedes decir, no, es que la religión de mi padre será tal y por eso yo soy tal, también creo en lo mismo.
No, el Señor dice en su palabra, muchos que no tuvieron padres con el conocimiento de la verdad, dice en la Escritura, que no seamos como vuestros padres que pecaron, que desobedieron, que fueron idólatras, que pecaron y murieron. El Señor quiere que tengamos el pleno conocimiento, que tu fe, que si tú dices creer en Cristo, creer en la verdad, vas a fijar tu corazón, tu vida y tus ojos en la palabra. Vas a vivir de acuerdo a la palabra. Vamos a esforzarnos por vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado escrito. Ahora, importante de resaltar aquí en este versículo, porque las palabras que me diste, o sea, el Señor aquí nos está dejando lo que ha salido de su boca, el pan de vida eterna, la Escritura, porque las palabras que me diste yo les he dado. ¿Y ellos qué? Las recibieron. Ellos recibieron su palabra. Yo no puedo creer en Dios si no recibo la palabra, si no oigo la palabra. Y han conocido verdaderamente. O sea, han conocido verdaderamente. Esto no es un engaño, esto no es vano. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿A través de qué? De la Escritura. Yo les he dado mi palabra. Yo les he dado la Escritura y ellos la han recibido. Ellos han creído en la palabra, en lo que tú me diste para hablarles, para enseñarles. Ellos han creído en esta palabra, la han recibido, la han acogido. Y a través de ella es que verdaderamente han conocido que yo vengo del Padre y han creído, dice la palabra, que tú me enviaste. Oh amados hermanos, ¿cómo vamos nosotros a decir que nuestra fe es genuina y verdadera si no está basada en la palabra del Señor? Si nosotros ignoramos la Escritura. Un verdadero creyente cree conforme a lo que está escrito. No cuestiona a Dios de lo que está escrito. Él sabe que es la palabra de Dios, que Dios es santo, que Dios es perfecto, que por su palabra hizo los cielos y la tierra, porque Él la declaró, Él habló y fueron hechos los cielos y la tierra, Él mandó y así fue hecho. Su palabra es viva y eficaz, su palabra es perfecta, su palabra santa, que convierte el alma, es poderosa para todo lo que el Señor le envía. Su palabra es vida, vida eterna y vida abundante. Y es lo que el Señor nos está hablando. Los discípulos no pudieron creer de otra manera. Tuvieron que escuchar al Maestro, tuvieron que escuchar la palabra del Señor. Creyeron al Padre, creyeron que el Padre lo había enviado. Lo conocieron, dice la palabra, y creyeron que era el Padre que lo enviaba. Reconocieron a través de la palabra, de lo que Él les habló, que Él era el Hijo de Dios. Bien, mis amados. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y es una palabra que nosotros repetimos mucho aquí. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo creeremos en Jesús? Por eso el Señor establece el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como diga un libro mormón. No es como diga muchos otros libros de otros hombres de otras religiones. No es como diga Mahoma. No es como diga yo. Es como dice la Escritura. Es como dice el Señor. Y ahí es donde debemos fijar nuestra vida, anclar el alma, anclar el corazón en la palabra de Dios, porque de otra manera no estoy creyendo verdaderamente en el Señor. Mi fe no es genuina, mi fe no es verdadera. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. No puedo creer en Jesús, yo no puedo separar la Escritura de la fe en Jesucristo, de ninguna manera. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Creer en Jesucristo, para creer genuinamente y verdaderamente, debo oír la voz de Dios, creer a esa palabra, creer a lo que el Señor me ordena, creer a lo que me manda. Dios envió a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac, a quien amas tanto. Y él le creyó al Señor, creyó a su palabra, no cuestionó la palabra de Dios. Muy diferente a lo que hizo Eva en el huerto de Edén.
Dios le había dicho, no comerás del árbol del bien y del mal, porque el día del que comas morirás ciertamente. Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió allí? Eva dejó de creer conforme a la verdad de Dios. Eva dejó de creer conforme a la palabra y al mandamiento que Dios le dio. Y cuando Eva deja de creer conforme a la voluntad de Dios y le cree al enemigo, a Satanás, al mentiroso, al engañador, se aparta de Dios y viene la ruina y la desgracia a la humanidad entera. Amados hermanos, es creer conforme a lo que Dios nos ha dicho, es creer conforme a la Escritura, para que podamos decir, creemos realmente a Jesucristo. Mi fe genuina y verdadera. He creído porque he oído la voz de Dios, he escuchado la palabra del Señor. Muchas religiones hay, muchos dioses hay, muchos mediadores hay. Pero solo hay una verdad, y es su palabra. Solo hay un mediador, y se llama Jesucristo. Solo hay una vida, y la vida se llega solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que consideremos Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. El apóstol está allí dándonos una enseñanza maravillosa. Había muchos que no creían en la resurrección de los muertos. Y él quiere derribar estos argumentos y enseñar que sí hay resurrección. Pero mira, cuando leemos desde el capítulo 15, 1 Corintios 15, 1, dice la palabra: y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. La palabra, el evangelio, es la escritura. Es la escritura que Dios nos ha dejado. Y dice, el evangelio que yo les he predicado, el cual ustedes recibisteis, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La fe genuina y verdadera está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol San Pablo? Yo les he anunciado el evangelio, yo les he anunciado la escritura, les he anunciado el mandamiento del Señor Jesucristo. Si ustedes permanecen en Él, están en Él, retienen la palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Salvos. El que cree en mí, como dice la escritura. Ahora, escuchemos lo que dice seguidamente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él? ¿Qué nos quiere decir? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está hablando lo primero que ha enseñado, lo que recibió. Que Cristo, óyese bien, que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras. Entonces el apóstol San Pablo lo que está haciendo es llevarnos, traernos a la Escritura para que nuestra fe, para que nuestra creencia en el Señor Jesucristo esté basado en la palabra que es fiel y verdadera y no esté basado en los argumentos de los hombres, en los dogmas de las religiones, sino esté basado en la Escritura, el único libro santo y verdadero que Dios nos dejó para conocerlo a Él, para tener salvación y para tener la vida eterna. Creer conforme, el que cree en mí, conforme a las Escrituras, el que cree en mí, conforme a las Escrituras, como está escrito. En Él habrá vida, en Él habrá vida. Y Él está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Oh, amados hermanos, si no es conforme a las Escrituras, no hay vida. Si no es conforme a las Escrituras, no hay perdón. Si no es conforme a las Escrituras, no hay salvación.
si no hemos creído conforme a las Escrituras, no hay vida. Nuestra fe no es una fe genuina, no es una fe verdadera. Y mira lo que dice seguidamente. No solamente que murió conforme a las Escrituras por causa de nuestro pecado, sino que dice, y que fue sepultado, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Todo es conforme a las Escrituras. El apóstol San Pablo no está inventando nada, no está sacando nada. Él está manifestando, él está defendiendo la obra gloriosa de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él está confirmando, esto se hizo, se cumplió lo que estaba escrito. Así tenía que ser, que Cristo muriera por los pecadores y al tercer día resucitase conforme la Escritura, conforme está escrito. Y esto es lo que le da sustento, solidez a nuestra fe, a nuestra salvación, al perdón que el Señor ha obrado en nuestra vida, que ha sido conforme lo que Dios el Padre había instituido, declarado en su palabra, que es la verdad. Por eso creer fielmente, creer verdaderamente en Jesucristo es creer conforme a las Escrituras. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Está declarando, esto es conforme a la Escritura, esto no es un invento. Esto no es un invento humano, esto no es una fantasía, esto no es un cuento, esto no tiene nada que ver con los pensamientos y argumentos de hombre. Esto es de acuerdo a lo que estaba escrito, porque así estaba escrito: el justo por los injustos moriría. Y en Isaías 53 nos habla la palabra del varón de dolores, experimentado en quebranto, que moriría por los pecadores en nuestro lugar, sería nuestro sustituto. Y está refutando de esta manera. Entonces, si tu fe no es conforme a la Escritura, aún estás en tus pecados. Aún no hay perdón, aún no hay salvación, no hay vida eterna, aún no hay una verdadera fe. Y dice la Escritura, en el versículo dice, si nosotros no creemos y no retenemos y no hemos creído de esta manera, en vano hemos creído. Nuestra fe es vana. Es vana. Si nosotros no hemos creído conforme a la Escritura, es vana nuestra fe. ¿Cómo podemos sustentar una fe nosotros? ¿En qué vamos a esperar? Cuando la Escritura dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo vamos a sustentar esto? Pues a través de la Escritura, a través de la roca, del fundamento, que es su palabra, que es Cristo. Porque Cristo es verdadero, Él es llamado fiel y verdadero. Su palabra es fiel y es verdadera. Su palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará hasta que todo se cumpla y acontezca, mis amados hermanos. La fe en Jesucristo no es un asentimiento, no es una emoción. La fe en Jesucristo, mi amado hermano, significa creer en la palabra, y al creer en la palabra significa que va a haber una transformación, un compromiso, un cambio radical, una vida interior transformada. Por eso Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, va a suceder algo en su vida. Ríos de agua viva van a correr en Él. Esto hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en una persona? Cada día la va transformando, la va santificando, la va perfeccionando. Donde está el Espíritu de Dios hay paz, hay libertad, hay gozo, hay fe, hay esperanza, hay paciencia, hay consuelo, hay ánimo. Mis amados hermanos, donde está el Espíritu de Dios, el anhelo y el deseo cada día es buscar el reino de los cielos, su justicia, es cada día prepararnos para el encuentro y la venida del Señor. Como nos habla el pastor David hoy, el que tiene el Espíritu, el que ha creído conforme a la palabra, anhela y desea que el Señor venga por su iglesia. La iglesia persevera en esta tierra, no para quedarnos aquí. Tú perseveras cada día buscando el rostro del Señor, buscándolo en oración, en ayuno, buscando su palabra, meditando en Él, esforzándose por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tú lo haces por qué? ¿Porque quieres quedarte toda la vida aquí? No, porque el anhelo y el deseo es estar con Él
El Señor dijo, yo volveré, me voy pero volveré y voy a preparar lugar para que donde yo esté vosotros estéis conmigo. Y el anhelo, el deseo del Señor es que su iglesia esté, su madre esté con Él, como decía el hermano esta mañana. Amados, y esa es la Escritura, eso es creer en el Señor. La Escritura dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Si nosotros tenemos una esperanza de morar con Cristo, de estar con Él, mi amado hermano, es creer conforme a la Escritura, purificarnos cada día en el Señor Jesucristo, prepararnos para entrar al reino de los cielos, amar su venida, anhelar que Él venga por su pueblo. Entonces aquí encontramos que una verdadera fe está basada en la Escritura. O sea, aquí nos está diciendo, Jesucristo murió por los pecadores, resucitó, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. Una fe genuina y verdadera. El que cree, por eso el apóstol también dice, como dice el hermano, no os entristezcáis por los demás que no tienen esta esperanza. Nosotros tenemos esta esperanza de resurrección y de vida eterna, porque así como Cristo resucitó, nos llevará con Él, y ascendió al reino de los cielos, nos llevará con Él. Por eso debemos fundamentar nuestra vida, nuestra fe en la palabra. Si creemos conforme a la Escritura, pues somos salvos. Somos salvos, y el Espíritu de Dios guiará, gobernará en nuestra vida. Él enviará el Espíritu Santo a nuestra vida. Mis amados hermanos, bien, hay muchas personas. Aquí podríamos colocar algunas categorías. Primero, los que no creen en la palabra del Señor. Según los que dicen creer, pero no creen de acuerdo a la Escritura, y hay que verlos también. Y los que creemos de acuerdo a la Escritura por la gracia de nuestro Señor. Si nosotros consideramos algo en Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 13, dice, capítulo 13, versículo 13, dice, pero Él por eso les habló por parábolas. Dice allí, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Hay quienes no oirán, no creerán a la palabra del Señor, no desearán oír la voz de Dios. De manera que se cumple la Escritura, en ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, sino oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se convierta, y yo los sane. Entonces aquí nos está diciendo el Señor, que muchos no creerán en su palabra, ni viendo verán, ni oyendo podrán oír, podrán entender. Su corazón estará engrosado, su corazón estará lleno de las cosas de este mundo, lleno de incredulidad, y no creerán a la palabra del Señor. Les costará creer en la palabra, les costará reconocer al Señor, les costará reconocer que necesitan de un Salvador. ¿Cómo vemos hoy en día cómo cuestionan la palabra del Señor? ¿Cómo menosprecian la palabra de Dios? Mucha gente no cree en su palabra. Entonces el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, pero hay gente que no va a creer. Escuchando la palabra, oyéndola, no creerán en la palabra, dice para que no se conviertan, dice, y con el corazón no vayan a entender y se conviertan y los sane. Pero el versículo 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, dice la palabra del Señor. Bienaventurados nosotros que podemos oír
que podemos ver la gloria, el poder, la maravilla de Dios en nuestras vidas. Bienaventurados, porque nos ha dado la fe para creer en su Escritura. Y debemos vivir siempre agradecidos con el Señor por esta fe. Bien, hay otra, dentro de esta categoría hay otros, que son los que dicen creer, pero no creen de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice también en Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bien, ese grupo es el que dice, cree en el Señor, cree en el Salvador, cree que hay un Dios. Pero solamente es una fe vana, porque no creen a la palabra, o sea, no creen a lo que el Señor ha declarado, a lo que el Señor ha decretado en su verdad, mi amado hermano. Dice, de labio me honra, pero el corazón está lejos. La palabra de Dios no mora en sus vidas. La palabra de Dios no haya cabida. Nosotros ya leímos cómo creyeron los discípulos. El Señor les habló, ellos recibieron la palabra y a través de recibir la palabra creyeron que Él había salido del Padre, creyeron en Jesucristo, creyeron en lo que Dios les había dicho, creyeron en las Escrituras, en lo que salía de la boca del Señor. Pero este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Aquí hay mucho, aquí podemos detenernos, mis amados hermanos. Muchos creen que la salvación es por obras. Muchos creen que la salvación es por muchos dogmas. Muchos creen que la salvación es por otros mediadores y colocan otros mediadores para acercarse a Jesucristo y para tener la salvación y la vida eterna. En el mundo hay muchas religiones, muchos dioses, muchos dogmas, pero en el mundo hay solo un libro santo y es la palabra del Señor. Y a estas que tenemos que oír, a estas que tenemos que atender. La Escritura dice en el libro de Isaías, a la ley y al testimonio. Y si nosotros no miramos la ley y el testimonio, dice, no nos ha amanecido todavía. La verdad no está en nosotros, en nuestra vida. La Escritura es su verdad. Todo lo que contiene en ella ha salido de la boca de Dios. Mucha gente dice, no, es que esto lo escribieron hombres humanos. Lo escribieron hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En unos hubo inspiración, en otro Dios les habló directamente, escribe, escribe, y el profeta escribía. Otros inspirados, pero todo fue obra de Dios por el Espíritu Santo. Y toda la Escritura es útil, dice, toda la Escritura es la palabra de Dios. Dice, estas cosas se escribieron para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para que las guardemos. Esta Escritura se escribió para que creamos en Él, para que creyendo en Él tengamos la vida eterna. Estas cosas, dice Juan, el fin de la Escritura es que creamos en Jesucristo y tengamos la vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahí nos está señalando el Señor. No puedo creer fuera de la Escritura, mi amado hermano. Yo no puedo creer en alguien que tenga una fe verdadera si la palabra de Cristo no está morando. Si su vida no está basada en la palabra del Señor, no puede ser una fe genuina y verdadera. No puede ser la verdad. Y escudriñamos lo que dice la palabra. Entonces podemos ver que hay muchas costumbres. Muchas veces la gente que a través de obras, de penitencias, de muchas maneras, de otros mediadores, adorando otra clase de cosas, de dioses. Oh, amados hermanos, creen que es a través de esto. Y tenemos que mirar, mis amados hermanos, a través de la Escritura. La Escritura nos da el panorama de Dios. Nos muestra cómo es
La misma escritura nos dice, hay muchos caminos, hay camino que al hombre le parece un camino derecho, camino de bien. Pero al final de ese camino, dice Proverbios 14:12, será un camino de muerte. ¿Cuántos dicen, yo creo en Dios a mi manera? No, yo creo en Dios, sí, pero lo sigo a mi manera. Ese es un camino de muerte. Decir que yo creo en Dios y seguirlo a mi manera es un camino de muerte. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre le puede parecer muy derecho seguir al Señor a través de su religión y no a través de la palabra de Dios, de su palabra. Entonces al hombre dice, hay caminos que al hombre, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es un camino de muerte, de perdición. Por eso el Señor nos dice, si ustedes creen en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. O sea, va a fluir la vida eterna, va a fluir la verdadera vida de Dios. Pero si nosotros pretendemos seguir a Jesucristo fuera de la Escritura, creyendo a mi manera, de acuerdo a mi propio Dios, a mi manera me hago un propio Dios, un Dios que acepte todo lo que soy, todo lo que hago, un Dios que se acomode a mí, ese es el Dios del mundo. Pero el Dios verdadero, el Dios de los creyentes, es el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios de la Santa Biblia, el Dios que nos habla aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces estamos viendo, esta clase, esta categoría son los que dicen creer, pero de labios, y en lugar de creer en la Escritura, tienen mandamientos de hombres, porque es lo que está diciendo el versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos hoy dogmas, dioses, imágenes, religiones, muchas cosas de estas que plantea el mundo hoy para de esa manera creen que es salvarse. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel quiso acercarse a Dios y lo quiso hacer a través de una torre y comenzó a construir una torre y Dios los confundió. Oh, amados hermanos, ¿creemos alcanzar a Dios? ¿Queremos alcanzar la salvación a través de nuestras propias torres que nos construimos? Las torres de Babel, para subir peldaños y llegar a Dios. El mundo está lleno de esas torres. El mundo está lleno de esas religiones. El mundo está lleno de mediadores, de muchos hombres que el hombre ha puesto como mediadores. Pero en el cielo y en la tierra solamente hay un mediador, Jesucristo. No hay más. Y es a través de Él. No de ningún dogma. El ejemplo no dado nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos. Entonces, esta característica, en esta categoría es los que dicen creer, pero no de acuerdo a la palabra del Señor. Mi amado hermano, y hay mucha gente que dice ser creyente cristiana, pero no cree de acuerdo a la palabra del Señor. No queremos aceptar la palabra del Señor. No queremos aceptar que lo que está escrito es la voz de Dios. Es Dios quien lo ordenó, es Dios quien lo decretó, es Dios quien lo estableció para nosotros, para nuestra vida, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestra familia. Es Dios quien lo ha decretado. Ustedes pueden ver el hombre que dice que cree en Dios. Si le predicamos, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Qué está escrito? Que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Pero el hombre dice, no, eso es mentira. Dios nos acepta, Dios nos recoge bien, Dios nos perdona, nosotros vivimos, creo que hay un Dios, pero vivo a mi manera. ¿Qué dice la Escritura? Han establecido sus propios mandamientos. No se ciñen, no creen conforme a la palabra del Señor, que dice que debemos ser santos porque Él es santo. Entonces vivimos una vida a nuestra propia manera, tenemos nuestro propio Dios y nuestra propia religión, tenemos nuestros propios mandamientos. O sea, es una fe vana, es una fe en la cual cualquiera, mis amados hermanos, cualquiera que se niegue a creer en Dios, conforme a la Escritura, vivirá sin Dios y morirá en sus pecados.
cualquiera, mi amado hermano, que se niegue a creer en Dios conforme la Escritura, vivirá sin Dios, no verá a Dios y morirá en sus pecados. No lo digo yo, lo dice el Señor. Bien, consideremos San Juan capítulo 16, Santo Evangelio. Y consideremos unos aspectos acerca del hombre que cree en Dios y vive en el pecado, vive en el engaño, creyendo que cree verdaderamente en Dios. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 16. Versículo 1 dice: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Óyese bien. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Y aquí encontramos una evidencia clara, mi amado hermano, de aquel que dice que cree en Dios y vive haciendo lo malo. Dice, a ustedes muchos los van a matar. Y los que lo matan, y nosotros vemos quienes crucificaron al Señor, los sacerdotes, entre el gobierno romano y los sacerdotes condenaron al Señor a la muerte y lo crucificaron. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? Los gobernantes, los reyes, los gobernantes y los religiosos, los sacerdotes. Miremos el libro de los Hechos que nos narra la Escritura. ¿Quiénes perseguían al Señor? ¿Quién eran los enemigos más fuertes, más duros contra el Señor? Los religiosos de aquella época. Los que el Señor nos decía, este pueblo de labio me honra, pero del corazón están lejos de mí, porque se olvidaron de mi ley, no creen conforme a mi palabra, sino que establecieron sus propios dogmas, sus propios mandamientos. Desecharon al Señor. Una fe no genuina y verdadera, por eso no reconocieron al Señor. Por eso muchos no reconocen cuando Dios les habla. Dice, os expulsarán de las sinagogas y a muchos matarán, a cualquiera que los mate, pensará, y cualquiera que los mate, pensará que está rindiendo un servicio a Dios, que está haciendo algo bueno para Dios, porque está matando a los creyentes. ¿Qué significa eso? Muchas veces las personas creen que verdaderamente tienen una fe genuina y verdadera, que creen realmente en Dios, como dice la Escritura, pero hacen totalmente lo opuesto, mis amados hermanos. Y vamos a considerar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, que nos dice el apóstol San Pablo. Porque lo que nos está diciendo aquí es cuando yo digo creer en Dios, pero no conforme a la Escritura. Y la gente se engaña a sí mismo. Dice, el que los mate creerá que está haciendo un servicio a Dios, creerá que vive para Dios y que está haciendo lo recto y lo que es agradable al Señor cuando está haciendo lo malo. Porque la única manera de creer para agradar a Dios es hacer conforme a la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Y vemos allí al apóstol San Pablo cómo nos expresa y nos da testimonio allí. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13 dice, desde el 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Cómo fue Pablo? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, pero que lo hice por ignorancia y por incredulidad. Óyese bien. El apóstol Pablo, vamos a mirar qué dice él. ¿Ustedes creen que el apóstol San Pablo era un ateo? No tenía dogma, no tenía religión, no tenía, no creía en Dios. ¿Ustedes creen que Pablo no creía en Dios? La Escritura dice, habiendo sido yo antes blasfemo, óyese bien, blasfemaba del Señor, perseguidor e injuriador, pero fue recibido a misericordia. Consideremos ahora Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículos 13 en adelante.
dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Entonces el apóstol Pablo tenía religión. Su religión, el judaísmo. El judaísmo. Cuando él iba camino a Damasco, que se llamaba Saulo, él iba persiguiendo la iglesia del Señor. Y es cuando el Señor se le aparece un resplandor del cielo. Todos vieron el resplandor los que iban con él, pero ninguno oyó lo que solamente Pablo escuchó y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él estaba persiguiendo la iglesia. Entonces él está diciendo, dando el testimonio, ustedes ya han escuchado lo que yo fui antes, que era un hombre religioso, pero no conforme a la escritura, no conforme a la verdad, hasta que Cristo nos reveló su verdad en él, lo alcanzó. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, ya la leímos en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera en la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea, él era un hombre aventajado, con mucha sabiduría. Y dice, los aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Mire que el apóstol San Pablo, él era celoso de las tradiciones. Y en ese celo perseguía a la iglesia de Cristo, asolaba y cuidó la ropa a Esteban cuando lo lapidaban, lo mataron a piedra. Pero él todo esto lo hacía en su religiosidad. Todo esto lo hizo, por eso dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles, dice la palabra del Señor. El Señor se le aparece camino a Damasco. Y es allí cuando él le hace el llamado al apóstol San Pablo. Pero él creía que estaba haciendo bien. Dentro de su religiosidad él creía que estaba haciendo bien. Amados hermanos, pero Dios nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es conforme a la religión, es conforme a la Escritura, mi amado hermano. Y en esto debemos insistir grandemente. ¿Por qué? Oh, amados, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1. Versículo 21. Dice, y mediante en él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Una fe genuina y verdadera, una fe y una esperanza están en las Escrituras. Si no creemos conforme a la Escritura, no hay una fe genuina y una esperanza verdaderamente en Dios. O sea, para que esté fundada, mis amados hermanos. El 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu del amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañable amor de corazón puro. 23, siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no creo conforme a la Escritura, yo no puedo nacer de nuevo. Porque Él me está diciendo, siendo renacidos, una nueva vida, hemos nacido en Cristo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, óyese bien, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, la palabra que vive, la palabra es viva y eficaz, la palabra es eterna, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dofiles. Por eso dice, cree en ella, como dice la Escritura, va a haber una transformación, ríos de agua viva. El Espíritu Santo de Dios va a obrar cada día en el creyente. Pero para esto debe creer genuinamente y verdaderamente en la palabra del Señor. Dice allí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nadie puede nacer si no es por la palabra, si no cree conforme a la Escritura. No puede haber un nuevo nacimiento, no puede haber una nueva criatura en Cristo Jesús,
Por ende no puede haber salvación, no puede haber perdón de pecados, mis amados hermanos. Y mucha gente tiene en su vida eso, una religión solamente, que no cambia, que no transforma, que no hace nada en el ser humano. Lo único que hace es matarlo. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hay que creer en lo eterno, la palabra es eterna. La palabra no es una hoy y mañana otra, la palabra no muda. La palabra es firme, fiel, permanece en los cielos, es sólida, es inquebrantable, es indestructible. La palabra no muda, por eso podemos confiar en ella y tener certeza, seguridad y convicción de salvación y de vida eterna. El verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es el Evangelio. El que cree en Cristo, como dice el Evangelio, como dice la Escritura, tendrá vida. ¿Cuántos cuestionan el Evangelio? ¿Cuántas personas cuestionan a Dios? Pero nosotros no lo cuestionamos. Abraham no cuestionó a Dios. ¿Quién es el que cuestiona a Dios? Satanás. Satanás. Con que Dios os ha dicho, cuestionando lo que Dios había dejado, la verdad. Y le hizo creer a Eva que lo que decía Satanás, lo que él le decía era la verdad, que no iba a haber ningún problema. La desvió de esa sincera fidelidad hacia el Señor. Dejó de creer conforme a la Escritura. Dice el capítulo 2, versículo 1, seguimos leyendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las distracciones, deseáis como niños recién nacidos a la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mi amado hermano, si no es conforme a la Escritura, si no creemos conforme a la Escritura, no vamos a crecer para salvación. No va a haber salvación. No va a haber edificación. No va a haber transformación. No va a haber un compromiso en nuestra vida. No vamos a ver un cambio dramático en nuestra vida. No vamos a ver nuestra vida afectada por el Señor. Porque el Señor afecta una vida es a través de su palabra. A través de creer en ella. Nosotros vemos cómo afectó la vida del apóstol San Pablo. Salió de su religiosidad y lo hizo libre. Dice: conoceréis la verdad y la verdad será libre. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva, dice el Señor. También nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio del Señor. Hace poco compartí esa palabra. Así es que debemos basar una fe genuina y verdadera en la palabra del Señor, porque el mundo puede creer de labios, tener su religión, tener su dogma, pero estar perdido y estar condenado. Podemos estar escuchando el Evangelio y estar perdidos. Podemos estar escuchando el Evangelio y estar perdidos, porque no estamos creyendo conforme a la palabra, conforme a la verdad. Estamos siendo guiados por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por lo que nos dicen nuestros padres, nos dicen nuestros amigos, y no realmente por lo que nos dice la Escritura, la verdad infalible, mis amados hermanos. El Señor dice: si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendría ninguna culpa. Pero como ya vine y les hablé y no creyeron, culpables son. Consideremos Santo Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Porque hay que creer. Debemos creer de acuerdo a la verdad. ¿Por qué? Porque si creemos de acuerdo a la verdad, podemos nacer de nuevo. Podemos ser transformados. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dice el Señor. Porque su palabra es vida, es poder, su palabra es viva y eficaz. Ella hace una obra transformadora en nuestra vida cuando creemos en ella. San Juan 17, 17, Santo Evangelio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si nosotros no creemos conforme a la palabra, nosotros no vamos a santificarnos.
Por eso el mundo dice creer en Dios, pero ¿cuáles son los frutos? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la conducta? La conducta, su vida, sus frutos manifiestan lo que realmente hay, en lo que realmente ha creído. Si verdaderamente hemos creído conforme a la Escritura, esa Escritura, que es su palabra, que es su verdad, ella nos santificará porque ella es viva y eficaz. Ella va a hacer que el Espíritu de Dios como un río comience a fluir en nuestra vida. Y dice la palabra de Cristo, mora en abundancia, enseñándonos, exhortándonos, transformándonos, cambiándonos, moldeándonos a la imagen de Jesucristo, haciéndonos nacer de nuevo cada día, transformándonos cada día para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que si una persona no cree conforme a la Escritura, jamás se va a santificar, jamás va a poder ser agradable delante del Señor. O sea, va a permanecer en sus pecados todavía. Ya hemos visto que la Escritura, por la Escritura, si no creemos conforme a la Escritura, nunca naceremos de nuevo. O sea, nunca va a haber una nueva creación en nuestra vida. Jamás. Jamás vamos a poder destruir por el poder de Dios las cosas viejas. El viejo hombre va a permanecer ahí, con sus pecados, con sus maldades, pero creyendo en Dios, creyendo que hay un Dios y creyendo que a su propia manera, a su propio pensamiento, está haciendo lo bueno y agradable delante de Él. También San Juan capítulo 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Su palabra es la verdad, la Escritura es la verdad, el Evangelio es la verdad. O sea, si yo creo conforme a la verdad, ella es la que me hace libre. O sea, si nosotros no creemos en Cristo conforme a la Escritura, nunca seremos libres. Permaneceremos en la ignorancia, en la ceguera, atados al pecado. Permaneceremos en nuestros pecados. Pero dice aquí la Escritura claramente que ella nos hace ¿qué? Libres. Si creemos conforme a la Escritura, conoceremos la verdad, seremos libres. Libres del engaño, libres del pecado, libres de nuestra vana manera de vivir. Porque la Escritura trae esa libertad. La Escritura es la luz que irrumpe en medio de las tinieblas y las deshace. Eso hace esa luz poderosa en la palabra. Traer libertad, hacernos ver lo que no veíamos. Desatarnos del engaño, de nuestros propios pensamientos, de creer que nosotros a nuestra manera podemos seguir al Señor, agradarlo y ser fieles y tener la salvación y la vida eterna. La Escritura dice, cuando dice que nos hace libres, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero las religiones colocan hombres como mediadores para acercarse a Jesucristo, ir al Padre. Pero esa no es una fe verdadera. Es conforme a la Escritura, y la Escritura nos dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. El único que derramó sangre y dio su vida hasta la muerte para perdonarnos, para salvarnos, el que fue en nuestro lugar. No hay otro sentado a la diestra del trono de Dios, ni hay otra a la diestra del trono de Dios. Solamente Jesucristo a la diestra intercediendo por nosotros para siempre, para guardarnos y preservarnos. Eso es creer conforme a la Escritura. Es creer conforme a lo que Dios nos ha dado. Entonces nos hace libres del engaño, libres del error. Y podemos creer en un Cristo verdadero, en su palabra verdadera que no miente, en su palabra que es viva y eficaz, que va cambiando cada día, que va transformando cada día nuestra vana manera de vivir, que nos va santificando cada día, que nos va llevando a esa plenitud del Señor Jesucristo.
Y Él está diciendo aquí, Él nos está hablando, el versículo 19 ahora. San Juan, capítulo 17. Versículo 19. Dice, y yo por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Solo en la verdad podemos ser santos. Y aquí nos está diciendo en San Juan 8:32, donde estábamos, conoceréis la verdad. Y el Señor dijo, y allí conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. El verso 36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y para ser libres necesitamos creer en la verdad. No hay ninguna otra manera. Creer en las Escrituras, como dice. Creemos en Jesús, como dice la Escritura. Al creer yo lo que dice la Escritura, le estoy creyendo a Cristo, como los apóstoles le creyeron al Padre, que lo que Cristo decía era lo que el Padre le había enviado, y ellos creyeron a esa palabra, y por medio de creer en su palabra, reconocieron que Él, el que les hablaba, era el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. Creyeron en Él y creyeron en el Padre, lo que no hicieron los religiosos. Amados, capítulo 5, versículo 38 de San Juan. Versículo 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Óyese bien, y esto nos da un sentido particular. Podemos aprender de algo negativo, podemos aprender algo positivo. ¿Y qué es? El Señor está diciendo algo negativo. Ustedes no tienen la palabra morando en vuestras vidas porque ustedes no creen. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, como dice la Escritura, ¿cierto? La palabra mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Padre viene y hace morada con Cristo en nuestra vida por el Espíritu de Dios. La palabra mora y la palabra es viva y la palabra cada día hace la obra gloriosa. El Señor dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y comienza a perfeccionarnos cada día. Entonces Él está diciendo, ustedes no han creído porque la palabra no mora en vuestros corazones. Un verdadero creyente, aquel que cree, como dice la Escritura mora abundantemente en su corazón. Y es una evidencia de creer como el Señor ha mandado en su palabra. Bien, mis amados hermanos, ya para terminar, quiero compartirles la gran tragedia de no creer como dice la Escritura. Y aquí hemos visto esas tres categorías: los que no creen, nunca morará la palabra en sus corazones, en sus vidas; los que creen, pero no le creen a la Escritura, sino le creen a los hombres, a sus dogmas, a sus religiones, tienen como mediadores hombres, creen que son por las obras, hacen muchas cosas, mis amados, pero que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne, ningún poder para transformar el corazón del hombre. Entonces, como último, la gran tragedia de no creer conforme a la Escritura. Y es San Juan capítulo 8. Versículo 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos en Cristo, que Él es conforme a la Escritura, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, si no creemos conforme a la Escritura,
si nos negamos a creer en Dios, a creer en Cristo conforme dice la Escritura, morir sin Dios, morir en su pecado, morir eternamente, morir sin recibir salvación, es morir, su final es recibir la condenación y la muerte eterna. La gran tragedia, mi amado hermano, de no creer en la Escritura, si nos negamos a creer en Jesús conforme a la Escritura, el hombre vive sin Dios y morirá en pecado. Y esta es la gran tragedia de no creer conforme a la Escritura. Pero la bendición de creer conforme a la Escritura es que en nosotros correrán ríos de agua viva. La vida del Señor en nosotros manifestada. El poder de Dios en nosotros manifestado. El Espíritu de Dios en nuestra alma, en nuestro ser. Cada día fluyendo. La palabra transformándonos, cambiándonos. Creciendo, edificando cada día. Llevando fruto para el Señor. Haciéndonos cada día más agradables delante de Él. Exaltándolo, glorificándolo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Glorificando al Señor de esta manera. El que cree en el Señor, como dice la Escritura, su corazón está lleno, estará lleno de la palabra. Está saturado de la palabra. Él ama a Dios, ama la palabra, ama la santidad, ama crecer, ama hacer su voluntad. Le duele cuando ofende a Dios. Se humilla por cada día querer hacer la voluntad de Él. Le llora, le ruega, le suplica. Cada día viene a Él reconociendo que necesita de Él. Que no hay otra manera, no hay otro camino, es el camino, la verdad y la vida. Tomar el camino de las obras, tomar el camino de otros mediadores, tomar el camino de los hombres, no conduce sino a la condenación y a la muerte eterna, porque ese es el engaño a lo cual fue llevada Eva y Adán. No seguir la verdad, no creer conforme a la Escritura, que es la verdad, es permanecer en el engaño, es permanecer en la mentira, mi amado hermano. Y Satanás es padre de mentiras, y el que permanece en la mentira terminará con su padre de mentiras, pero el que permanece en la verdad terminará con Cristo, que es la verdad. Y Él es el camino, no hay otro camino. Si queremos tomar el camino de nuestras propias obras, el camino de nuestra propia fuerza, el camino de como yo quiera, como yo pienso que sigo a Dios y así voy bien, será un camino de muerte, será un camino de tristeza. En vuestros pecados moriréis, dice el Señor, sin perdón, sin salvación, sin misericordia, mis amados hermanos. Entonces aquí nos encontramos la bendición de creer en Cristo, como dice la Escritura, pero también la gran tragedia de no creer conforme a la Escritura. Que Dios les bendiga, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que nos das, Señor. Enséñanos a creer conforme a tu palabra, Señor. No cuestionar tu palabra. Aceptar, Señor, porque si nosotros creemos conforme a esta verdad, seremos libres del engaño. Habrá una transformación, habrá un cambio en nuestra vida cada día. Nuestros frutos serán los del Espíritu Santo. Viviremos de acuerdo a tu voluntad. No nos apartaremos ni a derecha ni a izquierda. Estaremos comprometidos cada día con esta verdad, con el Evangelio, Señor. El anhelo y el deseo de nuestro corazón será cada día vivir para ti, para agradarte. Señor, tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ayúdanos, Señor, a creer verdaderamente en esta ley, la de la libertad. Tú nos has dicho hoy, Señor, que fluirá ese río, Señor, de tu presencia y del Espíritu Santo. Yo te ruego, Señor, que nos dé la fe cada día para creer en tu ley, en tu verdad. Y que tu palabra, Señor, more en abundancia. Y que nunca permitas que nos separemos, ni a derecha ni a izquierda. Que siempre nos ayude a permanecer fieles y firmes en ella, Señor.
Que no creamos solamente de labios, que no te honremos de labios, sino que creamos de corazón. Que desechemos de nosotros todo mandamiento de hombre, toda instrucción de hombre, todo pensamiento de hombre, creyendo, Señor, que a nuestra propia manera podemos nosotros agradarte y tener vida eterna. Ayúdanos a desechar todo pensamiento que nos aleje de la verdad, de la realidad, Señor, de creer en lo que está escrito, de creer en tu palabra. Danos esa fe, Señor, y ayúdanos a creer verdaderamente conforme a la Escritura, porque tú dices que tú moriste, fuiste sepultado y resucitaste conforme la Escritura, Señor. Todo se cumplirá conforme esta verdad. Si creemos, será como tú dices, que tendremos el perdón, la salvación, la vida eterna y la vida abundante. Ríos de agua viva fluirán en nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Nos encontraremos el martes si el Señor nos da la vida. Seguimos orando para que el Señor nos dé la oportunidad de volvernos a congregar, de estar todos los hermanos juntos en armonía, como dice la Escritura. Y desde acá les envío un saludo a todos. Permanezcan firmes, buscando cada día al Señor, pidiéndole que nos dé la fe de creer en su palabra, de disponernos para Él, Señor, para su palabra cada día. Dios los bendiga en sus hogares, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a mi familia, a mi hogar. Oramos todos los días que Dios nos ayude a salir en victoria, en triunfo, mis amados hermanos, orando los unos por los otros sin cesar, sin desfallecer, sin desmayar. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y tengan todos muy buena noche.